La estabilidad que das por sentada no es permanente. Es una ilusión, la calma que precede al final de un ciclo. Durante más de 50 años he navegado los mercados financieros, gestionando miles de millones de dólares a través de burbujas, colapsos y guerras. He visto a imperios económicos alzarse y caer, a fortunas crearse de la nada y desvanecerse en un instante. Y en todo ese tiempo, he aprendido que la lección más difícil de aceptar y la más peligrosa de ignorar es esta. El mayor error que puedes cometer es creer que el futuro será una extensión del pasado reciente. La mayoría de la gente mira los últimos 10 años y proyecta esa línea recta hacia el infinito. La realidad es que la historia no se mueve en líneas rectas, sino en ciclos. Ciclos que duran décadas, a veces siglos. Y ahora mismo estamos en el punto de inflexión de uno de los más grandes. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su capacidad para predecir el próximo movimiento del mercado, es su capacidad para reconocer en qué parte del ciclo nos encontramos. Piensa en la economía mundial como una máquina inmensa y compleja. Esta máquina tiene engranajes que giran lentamente. El ciclo de la deuda, el ciclo del orden interno y el ciclo del orden externo. Cuando estos engranajes giran en armonía, experimentamos largos periodos de paz y prosperidad. La gente se siente segura, invierte con confianza, asume más y más deuda creyendo que los buenos tiempos nunca terminarán. Pero la deuda no puede crecer más rápido que los ingresos para siempre. Las brechas de riqueza no pueden ampliarse hasta el infinito sin causar fracturas sociales. Y una potencia mundial no puede mantener su dominio eternamente sin ser desafiada. El universo no permite el crecimiento infinito en un sistema finito. Puedes tener expansión de crédito o estabilidad a largo plazo, pero no ambas cosas llevadas al extremo. En mis 50 años de mercado he visto este patrón repetirse una y otra vez. Lo vi en la crisis de deuda de América Latina en los 80, en el colapso de Japón en los 90, en la burbuja tecnológica del 2000 y, por supuesto, en la gran crisis financiera de 2008. Cada vez la mayoría fue sorprendida. ¿Por qué? Porque estaban mirando el retrovisor en lugar de leer el mapa. La mayoría piensa que el conocimiento financiero consiste en saber qué acciones comprar. La realidad es que el verdadero conocimiento consiste en entender las fuerzas de causa y efecto que mueven el mundo. No se trata de ser un genio de las finanzas, se trata de ser un buen historiador, porque el guión ya ha sido escrito. Lo que estamos viviendo hoy no es nuevo. La combinación de tres factores críticos ha precedido a cada gran cambio de orden mundial en los últimos 500 años. Primero, una cantidad de deuda en el sistema tan masiva que solo puede resolverse imprimiendo enormes cantidades de dinero, devaluando la moneda. Segundo, un nivel de conflicto político y social interno tan polarizado que paraliza la toma de decisiones y erosiona la confianza. Y tercero, el ascenso de una nueva potencia mundial que desafía el dominio de la existente, creando un conflicto externo. Hoy, por primera vez desde la década de 1930, las tres señales parpadean en rojo intenso, al mismo tiempo. Esto no es una opinión, es una lectura objetiva de los datos. Lo que te enseñaré no es a predecir el día exacto en que la máquina se romperá. Eso es imposible. Lo que te enseñaré es a leer las señales, a entender los principios atemporales que gobiernan cómo se transfiere la riqueza en estos periodos de reseteo. Te enseñaré a construir un sistema, un portafolio, que no dependa de que el futuro se parezca al pasado. Una cartera que pueda resistir la tormenta que la mayoría ni siquiera ve venir, para que no solo protejas lo que tienes, sino que prosperes en el nuevo orden que surgirá de las cenizas del viejo. Si quieres aprender a leer estas señales y entender los principios que te guiarán, suscríbete, porque lo que viene a continuación es el mapa que necesitarás. Para entender lo que está por venir, primero debes aceptar una verdad fundamental sobre cómo funciona el mundo. La economía no es algo místico, es una máquina relativamente sencilla en su núcleo, aunque con infinitas partes móviles. Funciona a base de transacciones. Cada vez que compras algo, creas una transacción. Suma todas las transacciones y tendrás la economía. Estas transacciones se pagan con dinero o con crédito. El crédito es la parte más importante y la menos comprendida. Funciona como un engranaje que acelera la máquina. Permite a las personas, empresas y gobiernos gastar más de lo que ganan, impulsando el crecimiento. Pero el crédito también crea deuda, y la deuda debe ser devuelta. Este simple mecanismo de causa y efecto da lugar a dos grandes ciclos que lo explican casi todo. El primero es el ciclo de negocios, que dura entre 5 y 10 años y todo el mundo conoce. Es la marea que sube y baja, las recesiones y expansiones que vemos en las noticias.
La mayoría de la gente piensa que este es el único ciclo que importa. La realidad es que es solo una pequeña onda en la superficie de un océano mucho más profundo y poderoso. El ciclo de la deuda a largo plazo. Este ciclo dura entre 50 y 100 años, y como ocurre a lo largo de una vida entera, la mayoría de la gente no lo ve hasta que es demasiado tarde. Funciona así. En la fase inicial, después de una gran crisis o una guerra, la deuda es baja. La gente es prudente. Pero poco a poco la prosperidad genera optimismo. Los bancos están más dispuestos a prestar, la gente a pedir prestado. Los precios de los activos como las acciones y los inmuebles suben. Esto hace que todos se sientan más ricos, lo que les anima a endeudarse aún más para invertir, creando un bucle de retroalimentación positiva. La deuda crece mucho más rápido que los ingresos. Lo vi desarrollarse en las décadas previas a 2008. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que la fase más peligrosa es cuando todos creen que el riesgo ha desaparecido. En ese punto, la máquina está funcionando al máximo, sobrecalentada por el combustible del crédito fácil. Llega un momento inevitable en que los ingresos ya no son suficientes para pagar los intereses de la deuda acumulada. El sistema se ahoga. En ese punto, los bancos centrales tienen que tomar una decisión. Pueden subir los tipos de interés para controlar la inflación, lo que provocaría una cascada de quiebras y una depresión brutal, como ocurrió en 1929. O pueden hacer lo contrario, bajar los tipos de interés a cero e imprimir cantidades masivas de dinero para salvar el sistema. Desde 2008 hemos estado en esta segunda fase, y cuando los tipos de interés ya están en cero, la única herramienta que queda es la imprenta. El gobierno imprime dinero para comprar activos financieros y financiar déficits. Esto devalúa la moneda y transfiere riqueza de los que ahorran a los que están endeudados. No es sobre ideología, es sobre mecánica. Es lo que siempre ha ocurrido. Lo vimos en la República de Weimar en los años 20, en el Imperio Romano, en la China de la dinastía Song. Cuando la carga de la deuda se vuelve insostenible, el dinero se devalúa. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para entender esta simple mecánica. La mayoría piensa que el efectivo es seguro. La realidad es que en la fase final de un ciclo de deuda, el efectivo es uno de los peores activos que puedes tener, porque su poder adquisitivo se evapora. Puedes tener crecimiento nominal o preservación del poder adquisitivo, pero no ambos cuando la imprenta funciona a toda máquina. El universo no lo permite. Entender este ciclo no es opcional. Es el mapa que te dice si te diriges hacia un puerto seguro o hacia un acantilado. Pero esta máquina económica no opera en el vacío. Está dirigida por seres humanos y eso lo cambia todo. He gestionado miles de millones a través de las peores crisis y he aprendido una lección dolorosa. Los errores emocionales destruyen más patrimonio que cualquier error técnico. Puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si no controlas tu propia psicología, fracasarás. El mayor enemigo del inversor no es el mercado, es él mismo. Nuestra mente está programada con sesgos que fueron útiles para sobrevivir en la sabana, pero que son catastróficos en los mercados financieros. El más peligroso de todos es el sesgo de la experiencia reciente. Tendemos a extrapolar el pasado inmediato hacia el futuro indefinidamente. Si el mercado ha subido durante 10 años, nuestra mente asume que seguirá subiendo. Si la inflación ha sido baja durante 30 años, asumimos que siempre será baja. Pensamos que la estabilidad es la norma, cuando en realidad es la excepción. En mis 50 años de mercado, he visto este patrón repetirse con una regularidad aplastante. Lo vi en la burbuja de las .com en el año 2000. La gente creía en una nueva era, donde las reglas de la valoración ya no aplicaban. Compraban acciones de empresas sin beneficios a precios astronómicos, convencidos de que estaban en el comienzo de un paradigma eterno. La mayoría piensa que las burbujas las crean unos pocos especuladores malvados. La realidad es que las burbujas son fenómenos de psicología de masas. Nacen del consenso, de la creencia compartida de que esta vez es diferente. Cuando mi equipo y yo advertimos en 1999 que el colapso era inminente, nos trataron como a dinosaurios. Nos dijeron que no entendíamos la nueva economía. No se trata de ser más listo, se trata de ser más humilde y de estudiar la historia. La historia te enseña que nunca es diferente. La tecnología cambia, pero la naturaleza humana no. El ciclo de la codicia y el miedo es eterno. La codicia te hace comprar en la euforia, cuando los precios están en máximos y el riesgo es mayor. El miedo te hace vender en el pánico, cuando los precios están por los suelos y la oportunidad es máxima. Es la receta perfecta para arruinarse. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran
no es su coeficiente intelectual, es su ecuanimidad. Es su capacidad para actuar de forma contraria a sus instintos más primarios. En mi libro Principios, hablo de la importancia de la apertura mental radical. Significa aceptar que puedes estar equivocado y buscar activamente a las personas más inteligentes que no estén de acuerdo contigo para poner a prueba tus ideas. En los mercados, esto significa no enamorarte de tus posiciones. Significa entender que tu objetivo no es tener razón, es ganar dinero. Y para ganar dinero a largo plazo, tienes que sobrevivir a tus propios errores. Piénsalo como un sistema. Tu cerebro emocional es un sistema operativo defectuoso para invertir. Intenta constantemente que hagas lo incorrecto en el momento incorrecto. Necesitas instalar un nuevo sistema operativo basado en principios atemporales y en un profundo conocimiento de la historia y de ti mismo. No puedes controlar los ciclos económicos, pero puedes controlar tus reacciones ante ellos. Puedes tener la razón o seguir a la multitud, pero rara vez puedes tener ambas cosas. El camino hacia la ruina está pavimentado con las decisiones de aquellos que necesitaron la validación de los demás. La verdadera seguridad no viene de acertar la próxima predicción, sino de construir un sistema que te proteja de tu propia falibilidad humana. Entonces, si los ciclos son inevitables y nuestra psicología nos traiciona, ¿cómo podemos protegernos? ¿Cómo construimos una fortaleza financiera que resista las tormentas que la historia nos garantiza que vendrán? La respuesta es un principio tan simple en su concepto como profundo en su aplicación: la verdadera diversificación. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca por completo. La mayoría piensa que diversificar es tener 20 acciones diferentes en lugar de una. La realidad es que eso no es diversificación, es una ilusión. Si posees 20 acciones tecnológicas y el sector tecnológico se desploma, tu cartera entera se hundirá. No has diversificado el riesgo, solo has diversificado las acciones dentro del mismo riesgo. El verdadero conocimiento financiero no consiste en elegir los activos ganadores, sino en combinar activos que se comporten de manera diferente en distintos entornos económicos. Piénsalo como construir un vehículo para todo tipo de clima, un all-weather portfolio. Un coche de carreras es fantástico en un día soleado sobre asfalto liso, pero inútil en una tormenta de nieve. Necesitas un vehículo que funcione razonablemente bien en cualquier condición, bajo el sol, la lluvia, la nieve o el hielo. En términos económicos, existen 4 estaciones que pueden afectar al valor de tus activos. 1. Crecimiento económico superior al esperado. 2. Crecimiento económico inferior al esperado. Recesión. 3. Inflación superior a la esperada. 4. Inflación inferior a la esperada. Deflación. Cada activo se comporta de manera diferente en cada una de estas estaciones. Las acciones prosperan cuando el crecimiento es fuerte. Los bonos del tesoro prosperan en recesiones y deflación. Las materias primas y el oro prosperan cuando la inflación es alta. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para equilibrar estos riesgos. No intentan predecir qué estación vendrá. Aceptan que no lo saben. En su lugar, construyen un portafolio que tiene una parte de su capital asignada para prosperar en cada una de las 4 estaciones posibles. De esta manera, no importa lo que ocurra, una parte de tu cartera estará funcionando bien, compensando la parte que no lo está. Esto es lo que llamo el santo grial de la inversión: encontrar una serie de activos de alta calidad que no estén correlacionados. Cuando los combinas, puedes reducir drásticamente el riesgo sin sacrificar gran parte del rendimiento. En Bridgewater, después de décadas de estudio, llegamos a una asignación estratégica simple pero robusta para lograr este equilibrio. Aproximadamente un 30% en acciones, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, un 15% en bonos a medio plazo, un 7, 5% en oro y un 7, 5% en una cesta diversificada de materias primas. La gente a menudo se sorprende por la gran cantidad de bonos. La razón es que las acciones son 3 veces más volátiles que los bonos, por lo que necesitas una mayor asignación en activos más estables para equilibrar el riesgo total de la cartera. Puedes tener altos rendimientos o alta seguridad, pero no ambos en un solo activo. El universo no lo permite. Sin embargo, un sistema de activos bien equilibrado te permite lograr una combinación mucho mejor de ambos que cualquier activo individual. No se trata de ser un genio, se trata de ser humilde. Se trata de reconocer los límites de tu propio conocimiento y construir un sistema que sea más inteligente que tú. Un sistema que te proteja de los inevitables ciclos económicos y, lo que es más importante, que te proteja de ti mismo. Esta es la única forma de navegar el cambio de paradigma que se avecina,
no solo para sobrevivir, sino para emerger más fuerte al otro lado. Entremos en el terreno práctico. Entender la teoría de los ciclos es como leer un mapa, pero de nada sirve si no tienes un vehículo adecuado para el viaje. Ahora te daré las estrategias específicas para construir ese vehículo. No son consejos para hacerse rico rápidamente. Son principios para la supervivencia y la prosperidad en un mundo que está cambiando sus reglas de juego. La primera estrategia es la más contraintuitiva para el inversor moderno. Debes poseer activos que no sean la deuda de otra persona. La mayoría piensa que su cartera está diversificada porque tienen acciones, bonos y efectivo en el banco. La realidad es que casi todo el sistema financiero moderno se basa en el crédito. Las acciones representan una participación en una empresa endeudada. Los bonos son literalmente deuda. Y el dinero en efectivo en tu cuenta es un pasivo del banco, una promesa de pago. Cuando el ciclo de la deuda llega a su fin y los gobiernos devalúan la moneda para poder pagar sus compromisos, todos estos activos basados en promesas sufren. ¿Qué activo no es la promesa de nadie? El oro. En mis 50 años de mercado, he visto al oro ser ridiculizado y alabado, pero su función nunca ha cambiado. No es una inversión para generar ingresos, es una póliza de seguro contra el caos del sistema monetario. Piensa en la década de 1970. Después de que el presidente Nixon rompiera el último vínculo del dólar con el oro en 1971, el mundo entró en una década de estanflación, bajo crecimiento y alta inflación. Las acciones se estancaron durante 10 años. Los bonos perdieron un valor real masivo. El efectivo se evaporó. ¿Qué hizo el oro? Pasó de $35 la onza a más de 800. No porque el oro se hiciera más valioso, sino porque las monedas de papel se estaban devaluando a un ritmo alarmante. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su comprensión de la diferencia entre dinero y crédito. El oro es dinero. El dólar, el euro, el yen son crédito. Recomiendo una asignación de entre un 7, 5% y un 15% de la cartera en oro. Esto actúa como un contrapeso fundamental. Cuando la confianza en los gobiernos y sus monedas flaquea, el oro prospera. La segunda estrategia es la diversificación geográfica real. La mayoría de los inversores cometen el error de concentrar el 100% de su patrimonio en su propio país. Creen que están seguros porque conocen el mercado local. La realidad es que están haciendo una apuesta masiva y no diversificada a que su país superará a todos los demás indefinidamente. Una apuesta que la historia ha demostrado ser perdedora una y otra vez. ¿Qué le pasó a un inversor japonés que en 1989 tenía toda su fortuna en acciones y bienes raíces de Tokio? Lo perdió casi todo y nunca se recuperó. Mientras tanto, el mercado estadounidense despegaba. Puedes tener lealtad a tu país o una cartera robusta, pero no puedes basar la segunda en la primera. El universo no lo permite. En un momento en que el orden mundial está siendo desafiado, con el ascenso de China frente a Estados Unidos, es una locura no tener exposición a diferentes motores económicos, diferentes monedas y diferentes sistemas políticos. No se trata de adivinar quién ganará. Se trata de no tener que adivinar. Debes tener una parte de tu cartera en mercados desarrollados como Estados Unidos y Europa, pero también una parte significativa en mercados emergentes con balances sólidos, especialmente en Asia. Esto no solo diversifica tu riesgo económico, sino también el riesgo político. Si un país entra en una espiral de conflicto interno o impone controles de capital, tener activos en otras jurisdicciones puede ser la diferencia entre la preservación y la confiscación de tu patrimonio. Estas dos estrategias, poseer activos reales como el oro y diversificar geográficamente, son los primeros pilares para construir una fortaleza. No garantizan rendimientos espectaculares cada año, pero aumentan drásticamente la probabilidad de que llegues al otro lado de la tormenta con tu capital intacto. Ahora unamos las piezas para construir la máquina completa. El objetivo no es tener una colección de buenas inversiones, sino un sistema de inversiones que funcione como un todo equilibrado, una cartera que te dé tranquilidad sin importar lo que anuncien los telediarios. Esta es la implementación práctica de la cartera All Weather o para todo clima. Como mencioné, los 4 entornos económicos que debemos equilibrar son crecimiento e inflación más altos o más bajos de lo esperado. Tu cartera debe tener motores que funcionen bien en cada uno de estos escenarios. La asignación que hemos probado y refinado durante décadas, diseñada para equilibrar los riesgos, es la siguiente. 30% en acciones globales. Este es tu motor de crecimiento. Captura la prosperidad cuando las empresas innovan y la economía se expande.
He visto este motor funcionar a toda máquina en los años 90 y después de 2009. 55% en bonos del gobierno, divididos en 40% a largo plazo y 15% a medio plazo. Este es tu motor de seguridad y deflación. Cuando llega una recesión o una crisis como la de 2008, el pánico se apodera de los mercados y todos huyen hacia la seguridad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, haciendo que su precio suba mientras las acciones se desploman. La mayoría piensa que esta asignación a bonos es demasiado conservadora. La realidad es que está diseñada para equilibrar la volatilidad. Las acciones son mucho más arriesgadas que los bonos, por lo que necesitas una mayor asignación en el activo más seguro para crear un equilibrio de riesgo real en la cartera total. 7. 5% en oro y 7. 5% en una cesta diversificada de materias primas. Este es tu motor contra la inflación y la devaluación de la moneda. Si volvemos a un entorno como el de los años 70, con una inflación descontrolada, estos activos protegerán tu poder adquisitivo mientras las acciones y los bonos sufren. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que la cartera de la mayoría de la gente tiene un punto ciego fatal. Está totalmente desprotegida contra la estanflación. Esta asignación corrige eso. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es este equilibrio. El inversor medio está apostando al 100% a que el futuro será de crecimiento y baja inflación, porque su cartera es casi todo acciones. Cuando ese clima cambia, se ahoga. Esta cartera no está diseñada para superar al mercado en los buenos años. Está diseñada para sobrevivir y avanzar constantemente a través de todos los años. Pero tener la asignación correcta es solo la mitad de la batalla. La otra mitad, y quizás la más importante, es la disciplina para mantenerla. Esto se logra a través del reequilibrio. Una vez al año, debes ajustar tu cartera para volver a las asignaciones originales. Si las acciones tuvieron un gran año y ahora representan el 40% de tu cartera, debes vender un 10% y reinvertir ese dinero en las clases de activos que han tenido un rendimiento inferior, como los bonos o el oro. Este proceso mecánico te obliga a hacer lo que tu psicología te impide: vender alto y comprar bajo. Es un sistema que te protege de tus peores instintos, la codicia y el miedo. No se trata de ser un genio, se trata de tener un sistema robusto y la disciplina para seguirlo. Este enfoque te libera. Te libera de la necesidad de tener una opinión sobre hacia dónde va el mercado. Te libera del estrés de las noticias diarias. Tu máquina está construida para manejar cualquier cosa que el ciclo económico le arroje. Puedes tener emociones o puedes tener un sistema. Pero en tiempos de crisis es el sistema el que te salvará, no tus emociones. Esta es la forma de navegar el reseteo. Construyes tu arca ahora, con calma y con principios, para que cuando llegue el diluvio no estés luchando por un trozo de madera flotante como todos los demás. Si este contenido te está resultando útil, dale a me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuemos. Hemos recorrido un largo camino juntos. Hemos desmontado la máquina de la economía para ver sus engranajes. Hemos viajado 500 años atrás en la historia para entender los patrones que gobiernan el auge y la caída de los imperios. Y hemos mirado en el espejo para confrontar los sesgos psicológicos que nos convierten en nuestro peor enemigo. Ahora es el momento de ensamblar todas estas piezas en un marco de pensamiento coherente, un sistema operativo que puedas instalar no solo en tu cartera de inversión, sino en tu mente. Porque lo que te he compartido no es una lista de consejos, es una nueva forma de ver el mundo. La mayoría de la gente navega por la vida mirando por el parabrisas, pero solo a unos pocos metros de distancia. Se preocupan por el próximo bache, el próximo giro, la próxima señal de tráfico. Lo que te he enseñado es a subir a una colina y ver el mapa completo del territorio, a entender las grandes fuerzas tectónicas que están moviendo el paisaje bajo tus pies. El primer y más importante resumen es este: la estabilidad que has conocido es una anomalía histórica, el final de un largo ciclo de paz y prosperidad impulsado por la deuda que ahora ha llegado a su límite. Las tres grandes fuerzas: el final del ciclo de la deuda con la impresión masiva de dinero, el conflicto interno exacerbado por la brecha de riqueza y la polarización política, y el conflicto externo con el ascenso de una nueva potencia que desafía a la existente, están convergiendo. En mis 50 años de mercado, nunca he visto estas tres fuerzas parpadear en rojo con tanta intensidad y al mismo tiempo. Esto no es una predicción, es una observación. Es el diagnóstico de la máquina. Aceptar esta realidad es el primer paso. Negarla es el camino más seguro hacia la ruina. A partir de esta aceptación, se derivan los principios de acción, el marco completo, el sistema que te protegerá
Se apoya en tres pilares fundamentales. El primer pilar es la humildad radical. Debes aceptar que no puedes predecir el futuro. La mayoría piensa que el juego de la inversión consiste en ser más listo que los demás, en adivinar la próxima acción ganadora o el próximo movimiento del mercado. La realidad es que es un juego de supervivencia. No se trata de tener razón, se trata de no equivocarse de forma catastrófica. La humildad te lleva a dejar de intentar predecir y empezar a prepararte. Te lleva a estudiar la historia, no para saber exactamente lo que va a pasar, sino para entender el rango de cosas que pueden pasar. El segundo pilar es la verdadera diversificación. Tu cartera debe ser un arca, no un barco de carreras. No está diseñada para ganar una regata en un día de sol, sino para sobrevivir a cualquier tormenta. Esto significa equilibrar los riesgos, no solo los activos. Debes tener una parte de tu capital preparada para cada una de las cuatro estaciones económicas: crecimiento, recesión, inflación y deflación. Nuestra cartera All Weather, con su 30% en acciones, 55% en bonos y 15% en oro y materias primas, es la manifestación de este principio. No es la única forma, pero es un sistema robusto y probado en el tiempo. Y recuerda, la diversificación debe ser también geográfica. Puedes amar a tu país o apostar toda tu fortuna en él, pero la historia demuestra que no puedes hacer ambas cosas de forma segura. El tercer pilar es el dominio de tu propia psicología. Esta es la batalla más difícil. Puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero será inútil si no puedes ejecutarla. Debes reconocer y neutralizar a los demonios internos que te sabotean. El primer demonio es la extrapolación, la creencia de que el mañana será como el ayer. Debes luchar contra él con una dosis constante de historia. El segundo demonio es el comportamiento de manada, la necesidad de sentirte seguro haciendo lo que hacen los demás. Debes luchar contra él con lógica, principios y la fortaleza para estar solo. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para comprar cuando todos venden presas del pánico y vender cuando todos compran, llevados por la euforia. El tercer demonio es el ego, la incapacidad de admitir que estás equivocado. Debes luchar contra él con una apertura mental radical, buscando activamente a la gente más inteligente que no esté de acuerdo contigo. Estos tres pilares, humildad, diversificación y dominio de uno mismo, forman el sistema completo. No es una fórmula mágica, es un proceso disciplinado y continuo de aprendizaje, adaptación y ejecución. Es la diferencia entre ser un jugador que apuesta en el casino del mercado y ser el dueño del casino, que gana a largo plazo porque entiende las probabilidades y opera con un sistema que le da una ventaja. La era que se avecina no perdonará la ingenuidad, recompensará la preparación, la resiliencia y la sabiduría. El guión de la historia se está desarrollando delante de nuestros ojos. Ahora tienes el mapa para leerlo. Llegamos al final de nuestro viaje, pero es solo el comienzo del tuyo. Hemos hablado de ciclos de deuda, de carteras equilibradas y de los demonios de la psicología humana. Pero si solo te quedas con las tácticas y los porcentajes, te habrás perdido el mensaje más importante. Porque la gestión de tu patrimonio no es, en última instancia, una cuestión financiera. Es una cuestión filosófica. ¿Para qué quieres el dinero? La mayoría de la gente pasa su vida persiguiendo el dinero, pensando que es el objetivo final. Creen que más dinero les traerá más felicidad, más seguridad, más libertad. La realidad es que el dinero, por sí mismo, no te da nada de eso. El dinero es solo una herramienta. Es un medio para un fin. La verdadera riqueza no se mide en la cantidad de ceros que tienes en tu cuenta bancaria. La verdadera riqueza es tener opciones. Es la libertad de dedicar tu tiempo a lo que te apasiona, de cuidar de la gente que quieres, de experimentar la vida en tus propios términos, de no ser un esclavo de tus deudas o de un trabajo que odias. La verdadera riqueza es la tranquilidad. Es la capacidad de dormir por la noche sin preocuparte por el próximo colapso del mercado o la próxima crisis económica, porque has construido un sistema que te protege. Has construido un arca. Lo que hemos estado construyendo aquí no es solo una estrategia de inversión, es una máquina para generar tranquilidad. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que el mayor rendimiento que puede ofrecer una cartera no es el financiero, es el emocional. Es la paz que te da saber que estás preparado para lo que venga. Y esta paz solo se puede alcanzar cuando entiendes que el sistema más importante que debes gestionar no es tu cartera, eres tú mismo. La economía funciona como una máquina. Tu cartera funciona como un sistema. Y tu vida también. Todo en el universo opera según principios de causa y efecto. Tus resultados en la vida, tanto financieros como personales,
son el producto de tus sistemas de pensamiento y comportamiento. Si tus sistemas son defectuosos, si se basan en emociones, en el ego y en la ignorancia de la historia, tus resultados serán pobres. Si tus sistemas se basan en la lógica, la humildad y los principios atemporales, tus resultados serán robustos. En mi libro Principios, describo el proceso de 5 pasos para conseguir lo que quieres en la vida. 1. Fija tus metas. 2. Identifica los problemas que te impiden alcanzarlas. 3. Diagnostica las causas raíz de esos problemas. 4. Diseña un plan para superarlos. 5. Ejecuta ese plan y mantén la disciplina. Este es el mismo proceso que hemos aplicado a la inversión. Nuestra meta es la seguridad financiera a largo plazo. El problema es un mundo cíclico e incierto, y nuestra propia psicología defectuosa. El diagnóstico es que estamos al final de un ciclo de deuda. El plan es la cartera all weather y el dominio de nuestras emociones. La ejecución depende de ti. No se trata de ser un genio, se trata de ser un ingeniero de tu propia vida. Se trata de ver la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera, y de construir sistemas fiables para lidiar con ella. El cambio de paradigma que se avecina será una transferencia masiva de riqueza. Transferirá la riqueza de aquellos que son ingenuos, que están sobreexpuestos y que operan sin principios, a aquellos que son prudentes, que están diversificados y que operan con un profundo conocimiento de la historia y de sí mismos. La pregunta que debes hacerte es, ¿en qué lado de esa transferencia quieres estar? Tu futuro financiero no lo decidirá el próximo presidente, ni el Banco Central, ni el mercado de valores. Lo decidirás tú, con las decisiones que tomes hoy, basadas en los principios que elijas para vivir. Ahora te pregunto, ¿cuál es el mayor obstáculo, el mayor demonio interno, que te impide aplicar estos principios en tu propia vida financiera? Déjame tu respuesta en los comentarios. Leeré tantos como pueda, porque entender tus luchas me ayuda a crear un contenido mejor. Y si este viaje a través de los principios del éxito y la supervivencia te ha aportado valor, suscríbete, porque nuestra conversación no ha hecho más que empezar. La historia no te pregunta si estás preparado, simplemente ocurre. Tu única elección es si la enfrentas con un mapa o con una venda en los ojos.